Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sashenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Programa aniversario, un año de Alfabeto del Mundo. Homenaje a Eugenio Montejo. La obra de Eugenio Montejo es una de las más destacadas en el mundo hispánico después de la segunda mitad del siglo XX. Autor singular, con títulos como Terredad, Alfabeto del Mundo, Adiós al siglo XX, o la serie de obras de sus heterónimos, destacando El cuaderno de Blascol. La vida y obra de Montejo impactó sobremanera en el mundo cultural venezolano. Desde hace algunos años, Antonio López Ortega, Miguel Gómez y Graciela Yáñez Vicentini vienen trabajando en la preparación de las obras completas de Eugenio Montejo para la editorial Pretextos de Valencia, España. Ya el tomo 1 está publicado, dedicado a su poesía. Los siguientes 2 tomos están por salir este año. Podemos pensar en la obra de Montejo como en el lugar espiritual, también en lo que dio a todos aquellos que lo frecuentaron desde la amistad. Nosotros, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García, decidimos tomar el nombre de uno de sus libros más emblemáticos, Alfabeto del Mundo, como marca y seña de este programa. Leer al mundo, sus misterios y verdades, como lo planteó Montejo, ha sido fundamental para nosotros. Hoy queremos homenajear al poeta de Valencia, de Caracas, de París, Londres, Buenos Aires, de la Lisboa que tanto amó y de los Palos Grandes, en donde pasó sus últimos años. Es desde esta urbanización de Caracas, Los Palos Grandes, desde donde transmitimos el día de hoy, en la sede de la Fundación La Poética, un lugar que le hubiera encantado frecuentar. Honor al poeta Eugenio Montejo. Lo que piensa Ricardo. Hoy cumplimos un año en Alfabeto del Mundo, un proyecto que, comenzó muy poco a poco, desde la casi nula experiencia en radio que tanto Sashenka como yo teníamos. La única experiencia real es haber sido invitados a programas eventuales a lo largo de nuestra carrera por asuntos profesionales. Y ha sido una experiencia fabulosa, ¿no? Un programa que no existiría pues sin la ayuda de Lenín Pérez Pérez, que nos ayudó a entender qué es un guión de radio, por ejemplo, y a poderlo escribir, poderlo armar, poderlo diseñar. Y además hemos contado con una compañía de lujo por parte de Unión Radio. Siempre hemos sido gratamente apoyados, acompañados, y en especial pues la figura de Juan Juárez, ¿verdad? Amigo querido, ¿verdad? Y referencia pues fundamental para que todo pueda ocurrir aquí. Una de las cosas que siempre nos ha movido
a nosotros dos Sachén, ha sido, bueno, en un paisaje desolador, pues mostrar aquello que sigue funcionando, aquello que continúa y todo emprendimiento, sostenimiento que tenga que ver con la cultura, no solamente en Caracas, sino también en el interior del país y por parte de venezolanos en el extranjero. Yo siempre he visto a nuestro programa como un programa que surgió por una necesidad y siempre hemos intentado cubrir o llenar esa necesidad, dándole voz a los otros en los espacios que conocemos, que son los espacios de la cultura, de la literatura y en el mayor amplio espectro posible, ¿no? Homenajear a Eugenio Montejo es homenajear a alguien por quien siempre sentimos una enorme admiración, uno de los últimos caballeros de esta ciudad. Yo pude tratarlo, pude conocerlo. Recuerdo que una vez me regañó porque estaba aquí un escritor colombiano y cómo era posible que no lo hubiéramos avisado que estaba y que iba a presentar un libro en el Buscón. Trabajaba yo en ese momento, pero siempre con las maneras más correctas y con una cercanía. Yo creo que ya no existe alguien así, la verdad, en nuestro país, en esta ciudad, no existe ya una persona como él. El trabajo con su poesía ha sido ampliamente celebrado, ahí goza de la admiración de mucha gente, dejó discípulos, no dejó simplemente imitadores, sino que dejó discípulos, gente que lo quiere, que lo recuerda muchísimo. Y bueno, además en la Plaza de los Palos Grandes existe una sala, Eugenio Montejo, estamos hablando quizás del más internacional de nuestros poetas, desde Andrés Bello probablemente, y es para mí una de las referencias y guías más claras en términos de la cultura. O sea, llamar a este programa Alfabeto del Mundo es intentar, bueno, deletrear un poco este mundo que habitamos hoy, de alguna manera con la guía de lo que ese poeta nos llegó a plantear, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos celebrando un año, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos. Fíjate, Ricardo, un poeta como Eugenio Montejo es capaz de deslumbrarnos de tantas formas que hasta publicó poesía para niños, que es así como el sumum para mí, ¿no? lo saben todos. El nombre del programa, que es efectivamente desde la mayor humildad una intención de honrar la poesía de Montejo, pero también y muy especialmente la vida de Montejo. Una persona que vivió intensamente, pero con una, como diríamos, con una sutileza también en relacionarse con los otros y en relacionarse con la ciudad, con los espacios, con los árboles, con los pájaros. Él vivía poéticamente, como podría decir también el poeta Rojas Guardia. Montejo es un ejemplo de vivir poéticamente. Y pues qué mejor para nosotros en este espacio de encuentro que buscamos para construir pensamiento, para reflexionar sobre lo que vivimos, para no ser complacientes tampoco con una situación que puede ser muy dura, pero también ver en la aridez lo posible. A mí este año de Alfabeto del Mundo me ha enseñado lo posible. Es lo que más agradezco de este primer año de trabajo. En cada rincón de este país se están haciendo cosas maravillosas. Gente tenaz, gente comprometida con la cultura, con la educación, con la construcción de pensamiento, para jóvenes, para jubilados, para el exilio, entendiendo que esta venezolanidad que se ha expandido
quizás no de la manera como hubiésemos planificado, pero así ha sido, y que nos exige vernos de otra manera, relacionarnos de otra manera. Y creo que eso es lo que hemos intentado hacer. Yo me siento satisfecha, orgullosa además del equipo, del interés, de la generosidad de la gente. Todos los invitados han sido personas hondamente generosas con nosotros, han entendido además el propósito, lo han hecho propio, y creo que también eso es un punto a destacar. Nosotros venimos del mundo de la literatura, es el espacio en el que estamos naturalmente, en el que además nos sentimos afortunadamente felices, pero también es reconocer que hay otros que saben más de algunas cosas y que esas personas pueden nutrirnos muchísimo en sus saberes como invitados al programa. Y por supuesto que hemos aprendido muchísimo nosotros mismos, pero creo que es esa amplitud le permite a la audiencia una experiencia más plena de lo que el programa puede ofrecer. Entonces, bueno, nada, yo te doy las gracias a ti, en primer lugar, por invitarme a subirme a este barco de palabras, y a Lenín Pérez Pérez también por haber sido el sensei que además nos impulsó, nos organizó y nos invitó a pensar esto de una forma mucho más coherente. Al equipo, bueno, mi Juan querido ya lo sabe, pero también, por supuesto, a Ima, a Isabela, a Fernando Camacho, que fue nuestro primer director de orquesta, y por supuesto a nuestro querido Jan, que todos los lunes nos acompaña desde la radio. Sin equipo no es posible hacer prácticamente nada, pero estamos claros que sin equipo, y creo que esto lo digo con mucha firmeza, no podemos ser archipiélagos. Para hacer cultura también hay que hacer equipo y hacer tejido, y creo que eso es lo que hemos intentado y queremos seguir intentando para seguir celebrando, por supuesto, aniversarios. Así que hoy recordábamos la presentación del Chamario, ahorita conversando, ese hermoso poemario y libro, porque es exquisito como libro, como una de las tantas memorias felices que nos dejó Eugenio Montejo en vida. Pero también en estos días recordaba, y no con cierta tristeza, las palabras de Victoria de Stefano, que dijo en más de una ocasión en Festilectura Altamira, pero también en la sala Eugenio Montejo de la Biblioteca Los Palos Grandes. A Eugenio lo mató el país, y quizá pensar desde allí nos puede también permitir a nosotros vislumbrar un país distinto a partir de ese, y lo que nosotros podamos hacer para construirlo desde cada uno desde sus espacios. ¿Con quién conversamos? Con Graciela Yáñez Vicentini y Miguel Gómez. Graciela Yáñez Vicentini, que nació en Caracas en 1981, licenciada en Letras por la UCB. Poeta, narradora, editora, promotora cultural, correctora, traductora y librera. Fue coordinadora editorial del papel literario del diario El Nacional y fue gerente cultural de ediciones Letra Muerta. También fue asistente de edición de la Fundación La Poeteca y coeditora de la colección Los Rostros del Futuro de Banesco Artesano Group. Actualmente es correctora y editora independiente y está a cargo de la edición de las obras completas de Eugenio Montejo en la editorial Pretextos, junto a Antonio López Ortega y Miguel Gómez. Su heterónimo, Egarín Mirage, ha publicado los poemarios Espejeos al Espejo, 2006-2007, Íntimo el Espejo, 2015. Sus textos aparecen en antologías y publicaciones periódicas de México, España y Venezuela. Sus poemas, traducidos en el inglés, en la muestra bilingüe de poesía venezolana, Lectura de la Diáspora,
de Latin American Literature Today de la Universidad de Oklahoma. Por su trabajo literario ha obtenido el segundo lugar de poesía del Ateneo de Caracas, varios lugares de narrativa y poesía del Festival Literario de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido finalista del concurso de minificciones Mosaico de la Embajada Argentina FILUC y mención del concurso anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana, con su libro Del Último Regreso. Miguel Gómez nace en Caracas en 1964. Es un autor, crítico literario y docente venezolano. Ha desarrollado paralelamente una obra como cuentista y novelista y una carrera como investigador literario. Además de sus volúmenes de narrativa y de crítica, sus artículos y ensayos han aparecido en revistas tales como la Revista Iberoamericana, la Revista de Estudios Hispánicos, Vuelta y Letras Libres. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Central de Venezuela. Hacia 1989 se traslada a los Estados Unidos al recibir una oferta de la Universidad Stony Brook de Nueva York para estudiar el doctorado. En el año 1993 empieza a impartir sus primeras clases de posgrado de literatura hispánica y literatura comparada en la Universidad de Connecticut, estado de cuya Academia de las Artes y Ciencias es miembro desde 2009. En el año 1996 publica sus primeros títulos de crítica e investigación literaria, Poéticas del ensayo venezolano del siglo XX, a este le seguirán Los géneros literarios en Hispanoamérica y Horas de crítica. Asimismo, ha sido autor de 6 volúmenes de relatos, cuentos y novelas breves, entre ellos Un fantasma portugués, Viviana y otras historias del cuerpo, Viudos, sirenas y libertinos. Sus libros más recientes son Llévame esta noche, de 2020, y Ante el jurado, en 2022. Ha sido galardonado con el Premio Municipal de Narrativa de Caracas y en sendas ocasiones con el primer lugar en el concurso de cuentos del Nacional. Con Graciela Yáñez Vicentini y Antonio López Ortega, está a cargo de las obras completas de Eugenio Montejo en la editorial Pretextos de España. Muy bien, bienvenido Miguel, bienvenida Graciela a Alfabeto del Mundo en esta su edición aniversaria. Bienvenidos. Gracias. Fíjense, ¿cuánto tiempo ha llevado la preparación y recopilación y la edición de las obras de Montejo? Bueno, yo diría que llevamos por lo menos unos 6, 7 años en esto. Y digo llevamos en presente porque, bueno, todavía estamos. Exacto. El tomo 1 salió el año pasado, como todos saben, y el tomo 2 ya está en imprenta, y el 3 todavía algunos arreglitos se le están haciendo, así que es muy probable que el tomo 3 salga para el año que viene. Ah, qué maravilla. Miguel. El proyecto tiene una intrahistoria, ¿no? Exacto. Un poco larga, ¿no? No sé si recordarán, hace varios años Antonio López Ortega, Carlos Pacheco y yo habíamos trabajado en una antología del cuento venezolano que se titula La vasta brevedad, Sí. que editó Alfaguara. Y después de esa experiencia nos gustó tanto que estábamos buscando maneras de continuar trabajando en equipo. Y esto estamos hablando de principios de los años 10, ¿no? Y salió la idea de hacer una antología de poesía venezolana, y de esa idea derivó Rasgos Comunes, que hicimos con Gina Saracheni, porque lamentablemente Carlos había fallecido. Y también había surgido la idea de tratar de compilar las obras de Eugenio. Y yo creo que Antonio conversó con la viuda de Eugenio Montejo, Aymara Pinto de Montejo, hacia 2014, quizá un poco antes, y vino el factor pretexto, ¿no? Porque Eugenio era autor de casa y muy apreciado por ellos. Entonces esto ya lleva bastantes años, ¿no? En proceso, y continúa, ¿no? Porque hasta el año que viene no aparecerá el último volumen. Bueno, ya que además justamente nombran el interés de la editorial, mi pregunta, Graciela primero, y bueno, por supuesto después Miguel puede complementar. ¿Cómo ha sido la relación con Pretextos? ¿Por qué el interés de la editorial en la obra de Eugenio Montejo?
Bueno, la relación con Pretextos ha sido fabulosa. Creo que todos sabemos que Pretextos se ha dedicado a publicar unos cuantos poetas venezolanos, escritores venezolanos. Escritores venezolanos. Sí, no solo el caso de Montejo, sabemos que sus últimos títulos aparecieron en Pretextos y siguen saliendo poetas venezolanos y narradores venezolanos, ensayistas. O sea, es como un interés marcado que tiene Manuel Borrás en particular y la editorial Pretextos en general en publicar venezolanos. Ellos eran muy, muy amigos. El cariño es muy grande, es una cosa que se siente. Y entonces, bueno, hacer este proyecto con Pretextos se sentía como lo más natural, como lo lógico y lo obvio que iba a suceder, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros todos ha sido trabajar a distancia. El único que está en España es Antonio. Miguel y yo estamos en países diferentes. Un poco el vínculo con Pretextos se da a través de Antonio, que es el que canaliza un poco las comunicaciones, pero nosotros hemos conocido también a Borrás y también nos hemos vinculado con las demás personas del equipo que de alguna manera están haciendo corrección, diagramación, etcétera, de este libro que, bueno, es un proceso complejo con muchos factores. Sí. A ver, Miguel. Se está publicando la obra completa de Eugenio. Es la misma colección donde uno va a encontrar las obras completas de William Butler Yeats o de Seferis, ¿no? Esa es la estatura que la editorial le está dando a Eugenio y que comparto, el criterio lo comparto plenamente. Ahora, con respecto a esa expectativa, paso a hablar de cómo fue el trabajo en equipo, ¿no? Yo les estaba comentando que, bueno, Antonio y yo hemos colaborado en otras empresas similares y durante una temporada, ¿no?, estuvimos trabajando los dos, ¿no? Pero sentíamos la ausencia del tercer colega, ¿no?, que había sido Carlos Pacheco. Sí. Carlos lamentablemente fallece. Y Graciela, a todas estas, había estado ayudando a Antonio a localizar textos y a transcribirlos. Y cuando vimos su tremendo compromiso con estas tareas, ¿no?, que iban mucho más allá de la simple transcripción, y sus buenas ideas, porque venían las transcripciones y comentarios de ella que ya eran plenamente editoriales, bueno, nos dijimos que habíamos encontrado lo que nos faltaba, que era el tercer mosquetero, ¿no? Sí. Claro, y nada, y ha sido un trabajo. A partir de allí se aceleró el proceso. Graciela trajo un impulso tremendo. Y tengo que mencionar, ya que hablo de mosqueteros, que nada de esto habría sido posible también con el cuarto mosquetero, que es un poco fuente ovejuna, porque muchísima gente, cuando empezamos a investigar, a preguntar sobre otros textos que había que incluir, buscando bibliografía, etcétera, nos han ayudado con una generosidad infinita, ¿no? No voy a intentar mencionarlos a todos porque la lista es larguísima ya, y ya por eso están puntualizados los nombres en el libro. Okay. Así que hasta cierto punto esta edición tiene algo de labor colectiva. Magnífico. Sí. Miguel, disculpa, pero el tiempo de radio nos dice que hagamos una pausa y ya nos vas a contar de Fuente Ovejuna, D'Artagnan, equipo de colaboradores que han participado. Sí, damos un pequeño break y volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Programa Aniversario, un año de Alfabeto del Mundo, homenaje a Eugenio Montejo? ¿Con quién conversamos? Con Graciela Yáñez Vicentini y Miguel Gómez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bueno, Miguel, ya estamos de vuelta y te había interrumpido en la explicación de los múltiples colaboradores. Te doy la palabra nuevamente para que nos sigas contando este proceso. Claro, sí, mira, el proyecto fue cambiando naturalmente, ¿no? No solamente con la conformación de los editores, ahora de 2 pasamos a ser 3. Al principio, por ejemplo, iban a ser solo 2 volúmenes. Estamos pensando en 2 libros, uno dedicado a la poesía ortónima, es decir, la que publicó con el nombre de Eugenio Montejo, y el otro a sus ensayos y sus escritos heteronímicos, o sea, los atribuidos a personajes y escritores que inventó. Pero a medida que avanzaba la investigación,
nos dimos cuenta de que la obra de Eugenio era mucho, mucho más extensa de lo que suponíamos, porque los materiales que venían de periódicos y revistas dispersos en muchos países eran abundantes, más las grandes sorpresas que fueron varios póstumos que la familia de Eugenio no se dio. Así que los 2 volúmenes se convirtieron en 3, ¿no? Con respecto a los tiempos, el año pasado ya apareció el volumen de su poesía personal, que contiene también un estudio preliminar y nuestras reflexiones sobre el trabajo de edición. Ahora está a punto de aparecer el volumen de ensayos, que está en imprenta. En cualquier momento creo que nos avisan que ya ha aparecido, y está previsto que antes de abril aparezca el último volumen, que sería el de los heterónimos, ¿no? Es que es muy rico, ¿no? Porque además el proceso, bueno, todos tenemos alguito cerca del mundo editorial, unos más tiempo, otros un poco retirados, como en mi caso. Pero es tanto lo que pasa antes de que salga el libro, que por supuesto el lector o incluso el comprador de la librería no vive todo esto, ¿no? Pero aunque a veces puede ser difícil, muchas veces también uno se queda con una parte de historia que es como muy, muy rica, no sé, ¿no? De lo vivido para que esto ocurra, ¿no? Que realmente pertenece al equipo editorial, no lo sabe el resto de las personas. ¿Qué es lo que ustedes más destacarían de la obra de Eugenio Montejo? O sea, ¿qué recomendarían leer a quienes no lo han leído nunca? Yo voy a hacer trampa y voy a acotar algo primero a la pregunta anterior con respecto a lo que estaba diciendo Miguel, de todo lo que fue apareciendo de Eugenio. Nosotros hemos sacado la cuenta más de una vez y nos ha impresionado que en el tomo 2, que va a ser el más grande, más de 1000 páginas tiene. Wow. Justamente, sí, por eso les hago esta acotación. Teníamos, si nos hubiéramos quedado nada más con los 2 libros de ensayos que publicó Eugenio, La Ventana Oblicua y El Taller Blanco, teníamos cerca de 60 o 70 ensayos. Okay. Pero la cantidad de textos dispersos que se fueron sumando y que obligaron a que se inventara la idea del tercer tomo, que era inédita para nosotros en ese momento y para la editorial también, es similar. Son también unos 60, 70 textos. Entonces, bueno, es el doble. Eso convirtió el volumen en el doble de lo que teníamos previsto, ¿no? Ajá, aquí me están preguntando una cosa. Bueno, esto es como que me pusieron una zancadilla. A ver qué. Bueno, es muy difícil responder esto, obviamente. Voy a partir de mi experiencia personal, claro, que quizás es lo más honesto en estos casos. Yo empecé leyendo a Eugenio Montejo a través de uno de sus heterónimos. Empecé por el cuaderno de Blas Col, en una lectura dirigida al segundo semestre de la Escuela de Letras en la UCB. Que la dictaba, por cierto, José Luis Blondet, mi profesor amado José Luis Blondet. Lo digo aquí en público con muchísima intención y cariño, porque gracias a él yo fui entendiendo primero qué eran los heterónimos, ¿no? Yo estaba empezando la carrera de letras, y segundo, quién era Eugenio Montejo, curiosamente a través de Blas Col. Además, recuerdo esas clases que eran maravillosas, como José Luis Blondet nos decía cómo él se reía con el cuaderno de Blas Col. Y claro, cuando uno empieza a leer eso, uno entiende lo que es el humor en Montejo, que era, como dijo Ricardo hace un rato, que me encantó, quizás el último caballero, ¿no?, de Venezuela, porque era como de otra época, sí, y era como un señor muy serio. Entonces cuando uno se acerca a los heterónimos de Montejo, uno se encuentra con el humor, cosa que también pasa con el Chamario, ¿no? Que Sashenka me va a dar la razón en esto. Entonces, bueno, es muy difícil. Para mí es muy difícil, pero bueno, esa es mi experiencia personal. Yo empecé por Blas Col y no me arrepiento, fue maravilloso. Magnífico. Miguel. Bueno, la pregunta es bastante difícil, porque si me pides que seleccione algo de la obra de Eugenio, es como si me pidieras que, si soy padre de 3, ¿cuál es mi hijo preferido? No, es muy difícil. Yo creo que Eugenio es muy dúctil, muy heterogéneo. Algo que señalaba Graciela anteriormente, de pronto en los heterónimos uno descubre su sentido del humor que no está en la poesía ortónima normalmente. Bueno, se perdería demasiado si tuviera que seleccionar solamente una cosa. Ahora, como acaba de aparecer, está a punto de aparecer el tomo de ensayo, yo
llamaría la atención hacia los ensayos. Pues normalmente pensamos en Eugenio como un gran poeta, que lo es, pero como ensayista yo creo que no se queda atrás. De hecho, a mí me parece que es una de las voces decisivas de esa poética del ensayo que se comienza a articular en los años 60 en Venezuela y que se prolonga probablemente hasta mediados de los años 90, Sí. que reacciona contra el ensayo anterior, que era muy telúrico, ¿no? Era el ensayo del nosotros nacional. Bueno, el grupo de ensayistas a los cuales pertenece Eugenio más bien explora el individuo, al referente de lo nacional agrega otros referentes, por ejemplo, el estético, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no podemos entender el ensayo nacional sin Eugenio. Eugenio está en ese grupo con Francisco Rivera, con Guillermo Sucre, con Ida Gramco, ¿no? Sí. que son nuestros post-nacionalistas, para llamarlos de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, ya Graciela nos comentó un poco esa parte, ¿no? Al hablar de que comenzó leyendo los cuadernos de Blas Col. Miguel, ¿cuál fue la primera obra? ¿Cómo fue lo primero de Montejo que leíste? No, obviamente no para este trabajo, como lector. Sí, mira, recuerdo haber conocido a Eugenio Montejo en la Escuela de Letras. Fue en una clase de María Fernanda Palacios que lo invitó a hablar de su poesía y nos había pedido que leyésemos Terredad. Ajá. Entonces comencé por Terredad. Sí, eso fue. Después personalmente empezamos a tratarnos, nos hicimos amigos, y vino la obra completa de él, pero empecé por allí. Sí. Empezaste por Terredad. Qué belleza. Y en esa Exacto. lectura, además, bueno, en la mejor compañía posible, que fue reveladora o fue progresivo ese acercamiento a la obra, o fue desde ese momento, como decía Graciela, que le pasó con Blas Col, que fue así como ¡boom! Yo voy a seguir leyendo este trabajo, o bueno, fue un acercamiento discreto de estudiante. Mira, a mí me sorprendió muchísimo. Yo venía de leer, había estado leyendo muchísimo a Fernando Pessoa en esa época, había estado leyendo a Yeats también, a Eliot, y de pronto encontré una voz en Venezuela que me revelaba tantas cosas a la vez como la que me estaban revelando estos otros poetas. Pues no había tenido una experiencia similar. Quizá algo con Ramos Sucre, pero Ramos Sucre como que ya estaba distante en el tiempo, tenía una voz, digamos, possimbolista, que marcada históricamente. En cambio, Eugenio hablaba con una voz totalmente contemporánea. Sí. Y eso fue lo que me sobresaltó, ¿no? De pronto dije, este es un gran poeta, nunca se lo dije así, ¿no? Este es un clásico, este va a ser un clásico, pensaba, ¿no? Y yo creo que poco a poco he ido teniendo razón, ¿no? La verdad. Así es. No fue. Sí, la pregunta es porque a veces eso uno dice, bueno, yo lo leí la primera vez, me acuerdo, y pasa, ¿no? Y es después cuando uno se reencuentra. Pero hay autores que efectivamente desde una primera lectura suponen para uno una transformación que obviamente no logras definir en el momento, pero que ya tú sientes como algo orgánico que está ahí moviéndose y que tú dices, bueno, en algún momento le daré forma a esto, ¿no? Que bueno, además, la magnífica posibilidad de darle forma a esto que además han tenido y que agradecemos los lectores, ¿no? Así es. Fíjense, nosotros estamos en la Fundación La Poeteca, estamos celebrando el primer aniversario del Alfabeto del Mundo, y aquí en Los Palos Grandes, donde nos encontramos, vivía Eugenio Montejo. Imaginemos que para celebrar este aniversario, Montejo está vivo y Eugenio baja desde su casa y viene para acá, ¿verdad?, a sentarse con nosotros y acompañarnos en esta celebración, también a propósito del trabajo de sus obras completas. ¿Qué le dirían? Yo le pediría a Eugenio que leyera, y comentara lo que estaba leyendo, ¿no? En todo caso, algo de Alfabeto del Mundo, ¿no? Que vendría perla, ¿no? Así es. Yo creo que yo le preguntaría qué está escribiendo y a ver si nos muestra algo, nos lee algo, que quedó por allí.
Porque es una curiosidad que tengo y nosotros, claro, tenemos unos incluso libros, bueno, textos póstumos que aparecen en esta obra completa, pero uno sabe que hay otras cosas, hay unos borradores, hay las cosas que no quedaron listas, que no saldrán a la luz porque, bueno, no estaban dispuestas para eso, porque no estaban terminadas, y sabemos que Eugenio era sumamente meticuloso y de corregir 20.000 veces el mismo poema. Entonces, eso inacabado, si él lo estuviese trabajando en este momento, yo quisiera verlo. Sí, de hecho, y aquí acotaría algo, porque tanto Graciela como Antonio como yo nos dimos cuenta de que Eugenio tenía en algún momento un proyecto de escribir una novela. Y él lo dijo en público en alguna ocasión. En alguna conferencia. Esa podría ser la pregunta, Graciela, creo yo, ¿no? También. ¿Por dónde habría ido esa novela donde iban a estar todos sus heterónimos? La novela de Puerto Malo, sí, eso hubiera sido magnífico. Caramba, sí. Bueno, Ay, está bien. Bueno, qué bueno. Y ustedes, aquí yo hablo mucho, pero yo creo que poniéndome en lo que acaba de preguntar Ricardo, yo dije, wow, menos mal que ustedes les harían todas esas preguntas, porque yo creo que yo no podría hacerle ninguna. Te quedarías muda. Me quedaría muda, sí. Está bien. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Pues para nosotros un gran honor que estén con nosotros en este aniversario, que por supuesto no podía ser de otra manera sino celebrando a Eugenio, ¿no? A Eugenio Montejo. Esperamos todos entonces la salida del segundo tomo, dedicado a los ensayos de la editorial Pretexto, la obra de Eugenio Montejo, y el año que viene, pues ese tercer tomo para celebrar por todo lo alto a nuestro querido poeta. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu paciencia, y muchas gracias, Graciela, por acompañarnos desde este lado del río. Debo decir, Gracias Graciela, que eres además en este aniversario nuestra invitada presencial. La pandemia no nos dejaba estar en la misma sala, sino a través de pantallas. En el caso de Miguel, obviamente, lo agradecemos porque es una entrevista de ultramar. Pero qué rico que puedas estar aquí celebrando también presencialmente. Yo me siento muy, muy honrada y muy privilegiada. Del primer año de Alfabeto. Para ambos, gracias por estar aquí, pero también gracias, y extiendo a Antonio López Ortega también, gracias por el trabajo, porque más allá del profesionalismo que sé que tienen, es el amor por lo que están haciendo, que hace falta. Era como un poco, el poeta Montejo era una persona que transmitía amor hacia la gente, amor hacia la ciudad, amor hacia la palabra, y creo que su obra merece ser tratada de esa manera, y ustedes lo están haciendo como lectora y como venezolana. Se los agradezco inmensamente. Abrazos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta aquí nos trajo el río. Ahora vamos a escuchar a Arturo Gutiérrez Plaza. Final sin fin, y yo miré. Juan Ramón Jiménez. La que se irá al final será la vida, la misma vida que ha llevado nuestros pasos sin pausa a la velocidad de su deseo. Se llevará también todas sus horas y los relojes que sonaban y el sonido y lo que en ellos siempre estuvo oculto, sin ser ni tiempo ni trastiempo. Cuando haya de partir, se irá la vida, ella y su música veloz entre mis venas, que me recorre con remotos cánticos, ella y su melodiosa geometría que inventa el ajedrez de estas palabras. De todo cuanto miro en este instante, será la vida la que parta para siempre o para nunca, es decir, la que parta sin partir, la que se quede y con ella mi cuerpo noche y día, siguiéndola en sus luces y sus sombras. Sí, tal vez nadie se aleje de este mundo, aunque se extinga cada quien en su momento. Nos iremos sin irnos, ninguno va a quedarse ni va a irse, tal como siempre hemos vivido, a orillas de este sueño indescifrable, donde uno está y no está, y nadie sabe nada. Ahora vamos a escuchar a Lázaro Álvarez.
Orfeo, Orfeo, lo que de él queda, si queda, lo que aún puede cantar en la tierra, ¿a qué piedra, a cuál animal enternece? Orfeo en la noche, en esta noche, su lira, su grabador, su casete, ¿para quién mira, ausculta las estrellas? Orfeo, lo que en él sueña, si sueña, la palabra de tanto destino, ¿quién la recibe ahora de rodillas? Solo, con su perfil en mármol, pasa por nuestro siglo tronchado y derruido bajo la estatua rota de una fábula. Viene a cantar, si canta, a nuestra puerta, ante todas las puertas. Aquí se queda, aquí planta su casa y paga su condena, porque nosotros somos el infierno. Ahora vamos a escuchar a Marina Gasparini. Pavana para una dama egipcia. Yo sé que un día aquí sobre la tierra no estaré nunca más. Habré partido como los viejos árboles del bosque cuando los llama el viento. Y esto que escribo no me lo dicta apenas una idea, pues ya se ha hecho sangre de mis venas. También sin meditar suelen los árboles tener claro su fin. Como toda materia guarda memoria de su nada póstuma. No es preciso pensar para decirse, cada quien a sí mismo, adiós por dentro. Con ver las hojas en otoño basta, con ver la tierra ya a lo lejos, roja, flotando en el abismo sin nosotros, se aprende casi todo. Yo sé que un día con tus egipcios ojos me buscarás sin verme aquí en la tierra y no estaré ya más. Y no es la mente quien me lo dice ahora, sino tu cuerpo donde puedo leerlo, aquí en tus brazos, tus senos, tu perfume, porque lo eterno vive de lo efímero, como en nosotros el Dios que nos custodia, con tanto enigma en su perfil de pájaro y su vuelo que siempre está a la puerta. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, querida Sachenka, por supuesto que es indispensable recomendar El Cuaderno de Blas Col. Yo lo conocí en la edición de Alfadil y para mí fue un parteaguas en el entendimiento de la literatura y de la poesía. O sea, yo lo leí y yo dije, esto es una maravilla. Y cuando yo empecé a dar clases en la Universidad Simón Bolívar, la herramienta a la que recurrí fue El Cuaderno de Blas Col, para tratar de presentar delante de 80 muchachos candidatos a ingenieros y a científicos lo paradójico que puede ser el lenguaje. Y bueno, siempre digo que a mí Blas Col en ese sentido me salvó. Yo creo que para nadie va a ser sorpresa, pero por supuesto que yo voy a recomendar El Chamario de Eduardo Polo. Nos quedamos con los heterónimos por aquí en estas recomendaciones. Pero fíjate, El Chamario es tan importante de tantas maneras, más allá de como lectora y como persona que se dedica a la literatura infantil, que el nivel de exploración del sinsentido que utiliza Eduardo Polo, Eugenio Montejo, en los poemas y textos del Chamario son de altísimo nivel y bueno, podríamos desarrollar muchísimas tesis además alrededor de esta obra, pero sobre todo creo que pensando en niños que se acercan a la palabra, es proponer el juego con la palabra, todo eso, todo lo que el lenguaje nos ofrece para jugar y también, por supuesto, para crear, para inventar y para vivir la belleza, que siempre es importante. Así que ya saben, a leer El Chamario. En el próximo encuentro. Poesía y la ciudad en Astrolabio Café.
y tendremos como invitada a Sara Fermín. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastián, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Damos agradecimientos por el programa de hoy a Osvaldo Delgado, quien ha sido nuestro operador. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos pueden seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y, por supuesto, la cuenta del programa Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.